Lo que no prohíbe la ley, lo prohíbe la honestidad. Séneca. Tengo el gusto de presentar la actividad denominada Presentación del libro La Suprema Corte de Justicia de la Nación en la encrucijada entre la política. Para ello, presento en primer término a quien habrá de hacer comentarios en esta actividad, el doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, que recibimos con un fuerte aplauso. Y por supuesto también a nuestra autora, la doctora Gabriela Galván Chávez. Bienvenida, doctora. El doctor Álvaro Vizcaíno Zamora es abogado penalista, licenciado en Derecho, maestro en Comunicación Social, maestro en Ciencias Jurídicas y doctor en Derecho por mención cum laude por la Universidad Panamericana. Cuenta con diversos estudios de posgrado a nivel nacional e internacional y tiene una destacada trayectoria tanto profesional como académicamente. Le recibimos cordialmente el día de hoy al doctor Álvaro Vizcaíno Zamora. Bienvenido, doctor. Tiene el uso de la voz. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Quisiera, con el permiso de la doctora, ponerme de pie, con el permiso de ustedes, y platicarles primero una historia personal que me va a conectar con su libro y con la doctora Galván. Alguna vez fui joven, tenía 28 años, era 1996, y fui nombrado director de Información y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fue un cargo en el que trabajé de 1996 al año 2001, y que después en 2001 me fui al Instituto Nacional de Ciencias Penales como secretario general del instituto. Bueno, fueron 6 años muy interesantes en la Suprema Corte de Justicia. Les platico un poquito cuál era mi trabajo. Como director de información de una recién creada Dirección General de Comunicación Social, yo tenía que informar a los periodistas las sentencias que había resuelto el máximo tribunal del país. Era algo novedoso. La Corte antes de 1996 no tenía una oficina de comunicación social. Eso no existía. Había una persona que de repente daba atención, orientación, pero era literalmente una persona, no era una dirección de comunicación. Entonces los ministros entraron a un debate, cómo debe manejarse la comunicación de la Corte, y decidieron, bueno, deben ser abogados que tengan alguna experiencia en comunicación, porque la otra era pues algún periodista que le entienda tantito al derecho. Hablamos del 96, estamos hablando de un año muy importante para la Suprema Corte de Justicia, porque justo es cuando se crea el Consejo de la Judicatura Federal. La Corte se reduce de 21 a 11 ministros, tiene una nueva estructura que acaba de fallecer hace unos meses, y estamos actualmente en un proceso de transición hacia no sabemos dónde, hacia un nuevo modelo en que se va a elegir a jueces, magistrados, ministros, y que por el bien de México esperamos que resulte bien, que les salga bien, pero honestamente no lo sabremos hasta que empiece a operar ese nuevo sistema. Bueno, me regreso un año, les digo que entré a la Corte en ese cargo en el 96. Informar sobre las decisiones de la Corte era complicado por varias razones. La primera es que la mitad de los ministros decía, no, nosotros no tenemos que hablar con la prensa, nosotros no tenemos que dar explicaciones a nadie. Los jueces hablan por sus sentencias, era su razonamiento. La mitad de los ministros no quería hablar nunca, ni menos compartir el expediente, incluso al área de comunicación o de información, a un servidor, para preparar los comunicados de prensa. Hasta eso era difícil. La otra mitad de los ministros no solo sí quería hablar, sino que filtraba expedientes y buscaba atravesarse con periodistas, y era
un afán de cierto protagonismo, quizá. Bueno, hay un día en particular que para mí ha sido uno de los días laborales más complicados de mi vida. Si tuviera que apuntar o hacer un top 10 de mis 10 días más difíciles, es el 7 de octubre de 1997. Ese día, la Suprema Corte de Justicia, a lo mejor ya Gaby sabe de qué voy a hablar, el 7 de octubre llego a mi trabajo, el edificio del máximo tribunal, estaba rodeado de granaderos. No era usual, hoy lo hemos visto con cierta frecuencia, pero hace casi 30 años no era usual ver a la corte rodeada de granaderos y de manifestantes. Usualmente en un día normal de trabajo, particularmente lunes, martes y jueves, que eran las sesiones del Pleno de la Suprema Corte, pues llegaban poquitos reporteros, 5 o 6 reporteros. Los recuerdo por nombre: Víctor Fuentes de Reforma, Agustín Ambriz de Proceso, Maridala Gómez del Universal, Carlos Avilés también del Universal, ningún medio de radio, ninguno de televisión. 5 o 6, los mismos de siempre. Cuando había un asunto un poquito más relevante, bueno, pues llegaban a venir 10, ¿no? Y los otros que venían pues no tenían ninguna idea de los temas jurídicos. Eran reporteros que cubrían cualquier otra cosa, la fuente de sindicatos, de espectáculos, y no sé si había un asunto en la corte como lo hubo de Luis Miguel el cantante, pues mandaban a espectáculos, que no sabía nada ni entendía nada de las sentencias, ¿no? Ese día 7 de octubre la corte tenía que resolver un juicio que muchos conocieron como el juicio de los deudores contra los banqueros, o los banqueros contra los deudores. Era un caso gravísimo porque unos años antes, en 1995, hubo una gran crisis económica en el país. Cayeron las bolsas de valores, todo como consecuencia de otra crisis económica que vino desde Asia, desde China y Japón, y se llevó en cadena a otras bolsas de valores de todo el mundo. Una enorme crisis económica. Muchos deudores entraron en estado de insolvencia y no podían pagar sus deudas con los bancos. Y entonces empezaron juicios en que la Corte tenía que analizar el problema desde varias circunstancias o factores. Un factor era qué ley aplica, el Código de Comercio o el Código Civil. Si aplica el Código Civil, entonces hay un principio que se llama pacta sunt servanda, el pactado obliga a las partes. Y si tú pactaste pagar interés sobre interés, pues lo tienes que pagar. O sea, que te cobren intereses sobre los intereses. A eso se llama anatocismo. Pero si deciden que aplique el Código de Comercio, pues entonces no, hay un límite que establece el Código de Comercio a los intereses. Sin embargo, la mayoría de estos contratos entre deudores y banqueros se basaron en el Código Civil. ¿Qué pasó? Ese día se iba a resolver esto en sesión de pleno. Lo voy a decir en pocas palabras: o quebraba el sistema bancario mexicano, o quebraban cientos de miles de familias, principalmente de clase media, que habían solicitado créditos a los bancos. O sea, un caso de los más fuertes que ha vivido la Suprema Corte. Los del Barzón, no sé si han oído hablar de ellos, era una agrupación de agricultores de clase media de Jalisco que hacían sus protestas en tractores, cerrando carreteras y demás. Llegaron a la corte, irrumpieron, nunca había pasado, tumbaron gente en el camino, subieron al salón de plenos, obligaron a los ministros a salir corriendo y se instalaron en el salón de pleno. Una imagen que yo nunca he vuelto a ver todos los años que han pasado. Iban listos para acampar, llevaron la torta, la casa de campaña, la anafre en el salón de plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se pusieron a fumar, a echar la ceniza en la alfombra roja, a subir las piernas en el asiento de enfrente. Se pusieron cómodos, porque además empezaron a gritar y a decir que la Corte
iba a decidir en lo oscurito. Y es que al irrumpir en el salón de plenos, los ministros se tuvieron que ir a resolver esto en privado. ¿Qué resolvió la Corte? A favor de los bancos. A favor de los bancos. Con una serie de criterios, ¿no?, para tratar de matizar el asunto, pero al final del día los bancos tienen la razón, pierden los deudores, embárguenos a todos. Eso fue lo que resolvió. Había ese día más de 70 reporteros nacionales e internacionales. Había que atenderlos a todos, y éramos muy pocos, y explicarles, informar qué estaba pasando. Es uno de los días más complejos de mi vida profesional. En aquel momento, les digo, con 28 años de edad. Recuerdo una entrevista en que un reportero del New York Times entrevista al ministro Aguinaco, que era el presidente de la Corte, y le dice: oigan, si como usted me explica, ya han explicado otros ministros, la Corte resolvió conforme a derecho, aunque no sea justo que miles de personas pierdan su patrimonio, ¿por qué no le cambia el nombre al edificio? Póngale Suprema Corte de Derecho y quítele este nombre de Suprema Corte de Justicia, porque aquí no se aplica ninguna justicia. En palabras de usted, cámbiale el nombre al edificio, Suprema Corte de Derecho. Es lo que aplica, ¿no? El ministro Aguinaco se echó un rollo, que tuve la oportunidad de presenciar, y dijo: no, mire, lo que pasa es que no podemos ser jueces justicieros, los ministros aplicamos la ley, pero la justicia es para nosotros como la estrella polar para los marinos, para cuando fallen las cartas de navegación, entonces seguir la estrella y poder llegar. Muy bien, esa fue la respuesta. Quiero que vean cómo lo narra, y ahora yo me voy a sentar, la autora, porque me encantó cómo narra este episodio. Y es que la autora de este libro incluye 30 sentencias de la Suprema Corte de un periodo de 12 años. Hace una selección. Y claro, no puedo yo hablar de las 30, y escogí una en particular. Dice: en un periodo que abarcó de enero a octubre de 1998, la Suprema Corte se enfrentó a una de las batallas más arduas que el sistema económico mexicano haya presenciado. Era una lucha despiadada, donde la falta de estrategias jurídicas dejaba desamparados a los deudores, especialmente aquellos provenientes de la clase media, ante los embates perjudiciales de los bancos y las autoridades. La crisis económica que azotó a finales de 1994 reveló la fragilidad del sector financiero, provocando un brutal aumento en las tasas de interés y un significativo incremento en la cartera vencida. Entre todas las organizaciones sociales que surgieron, destacó el movimiento conocido como el Barzón, originado en 1993 por pequeños y medianos agricultores del estado de Jalisco que luchaban por saldar los créditos otorgados por la banca comercial. El Barzón pronto se convirtió en una red de organizaciones sociales con un enfoque político que se extendió por todo el país. Estoy saltando pedacitos, Este es el párrafo que más me gusta. En el intrincado laberinto de la justicia, los tribunales locales se sumergieron en un mar de divergentes criterios. Los asuntos, como náufragos desesperados, buscaron refugio en el Poder Judicial de la Federación a través del salvavidas del juicio de amparo. Sin embargo, los tribunales colegiados de circuito, los últimos bastiones de esperanza, dictaron criterios opuestos, sumiendo al sistema en un caos jurídico. Ante tal desolación, fue necesario convocar a la Suprema Corte para desenredar las contradicciones y restaurar el orden. Como pueden ver, es casi poético, es literario, es casi novelístico la forma en que está descrito. No es un análisis jurídico sin dejar de exponer los argumentos jurídicos. Lo que la autora propone es un análisis del contexto, de qué estaba pasando, de la historia, de los intereses, de los factores reales del poder. Continúo leyendo otro párrafo. A un lado se alzaba la amenaza de una fractura macroeconómica, capaz de tambalear los cimientos financieros y la economía en su conjunto. Al otro lado, la sombra de múltiples pequeñas
quiebras microeconómicas acechaban, amenazando con desatar conflictos sociales de magnitud incalculable. En ese dilema existencial, los magistrados se vieron forzados a sopesar las consecuencias sociales, económicas y políticas de cualquiera de las dos decisiones. Desde una perspectiva liberal, la mayoría de los 8 ministros defendieron la legalidad del anatocismo, argumentando que todas las transiciones privadas se realizan bajo la autonomía de la voluntad, que es libre y por ende eficiente y justa. Cuando las partes acuerdan la capitalización de intereses en un contrato de apertura de crédito y se amparan en dicho precepto legal, entonces es aplicable. Pero cuando esto ocurre en cumplimiento del principio de que la libre voluntad de las partes es ley, no por necesidad de recurrir a esa disposición ni a ninguna otra, como norma supletoria, declararon los magistrados con determinación. Déjenme contarles que varios ministros, 3, hicieron un voto particular y dijeron: no, esto no es justo. El ministro Juventino Castro escribió un libro que se llama La Suprema Corte ante la ley injusta, a raíz de esta decisión, y trataron de argumentar un criterio que era de la imprevisión. Si no puedo pagar por circunstancias imprevistas como una crisis económica, pues hay que establecer algunas reglas para que te paguen aunque sea poquito, le dijeron al sector financiero. La mayoría dijo: no, estás legislando, y tú no legislas, tú interpretas. Entonces fue un asunto en que también se interpretó como la máxima decisión a favor del neoliberalismo o el liberalismo prevaleciente en aquel entonces. Dice la autora: en aquel momento trascendental, los pilares de la justicia y la equidad chocaron con las limitaciones impuestas por la rigidez legal. Y miren, ese es un ejemplo, pero la autora nos explica qué es lo que busca con esta obra y cuáles son pues algunos de los criterios de esta búsqueda. Déjenme retomarlos muy rápidamente. Nos dice: en otras palabras, no es suficiente examinar las sentencias de una perspectiva legal. Es nuestro objetivo abordar los principales problemas del sistema político que obstaculizan el avance de México hacia la consolidación de un Estado democrático de derecho. Luego nos habla de un autor que es Stephen Holmes, que define dice: en estas situaciones el gobierno de la ley se convierte en una forma perversa del gobierno con la ley, donde los poderosos utilizan las normas como armas para proteger sus intereses individuales. Cita otro autor que es Guillermo Ottone, que habla de las zonas marrones. ¿Qué son las zonas marrones? Son zonas que se podrían identificar, si hacemos un análisis de las sentencias de la Corte, como aquellas zonas, déjenme usar una palabra coloquial, ricosas, ¿no? Municipios belicosos desde el punto de vista jurídico, o entidades federativas que frecuentemente impugnan, ¿no? Y donde en realidad lo que hay atrás es una serie de intereses económicos, políticos, que constituyen esas zonas marrones. Dice la autora: lo que resulta verdaderamente innovador es la forma en que, a través de un enfoque empírico analítico, se identifican las zonas marrones del país, esos estados y municipios problemáticos. Esta investigación examina las coyunturas y circunstancias políticas en las que se produjeron los fallos de la Suprema Corte, con el fin de determinar si las decisiones de los ministros fueron adoptadas en función de estas o si influyeron otro tipo de presiones. La importancia de esta investigación radica en cuestionar si la Corte ha creado mecanismos de control o contrapesos efectivos para establecer la rendición de cuentas en el ámbito político, conocida como accountability. La autora también reflexiona que investiga si la Corte estableció jurisprudencia para delimitar el destino de fondos presupuestarios o para tratar temas de transparencia presupuestal, o para si el propio tribunal es ejemplo, si la propia Corte puede ser ejemplo de transparencia.
Y también señala que analizar, como lo hace, los perfiles, currículums de quienes han sido ministros de la Corte. Si bien el libro de la autora analiza los periodos de Fox y de Zedillo y Fox, 12 años, es un libro de enorme actualidad. Y para ello permítanme hacer referencia muy rápida. Aquí en el capítulo primero, la doctora Galván nos ofrece un análisis de las Cortes Supremas en América Latina. Les voy a leer solo la conclusión, porque pues les invito a que compren el libro para que vean el desarrollo que lleva a la conclusión. Vean, cuando menciona esta conclusión, piensen en el día de hoy, o ayer, o en lo que viene en unos meses en la elección judicial. Dice: la subordinación del poder judicial a los poderes políticos en la región fue el resultado de una combinación de factores externos e internos. Entre los factores externos se encuentra un fuerte presidencialismo. Otro factor externo fue la percepción generalizada de que los poderes judiciales eran ineficaces y corruptos, generada desde ese fuerte presidencialismo, ¿no? Veo a un juez, lo señalo y le digo: agarren, ahí va el ladrón, o ahí va el que, ¿saben?, descalifico al poder judicial. Está hablando la autora de América Latina, no está hablando de México. Está hablando incluso de otro periodo de tiempo, pero ven qué actual es esto. Luego, otro elemento externo es la debilidad del poder judicial ante la existencia de una ciudadanía poco activa y demandante. Luego habla de los elementos internos. Dice: un elemento interno que debilita el sistema judicial es la complejidad de su estructura y proceso. Eso ha desalentado a la población latinoamericana a recurrir a litigios. Otro elemento interno de debilidad fue el sistema constitucional de nombramiento, tenencia y destitución de los jueces. Otro elemento interno es cuando se debilita internamente al Poder Judicial por la afiliación política de los jueces. No acabamos de escuchar que quiere ser ministro, la ministra del Pueblo, el ministro justiciero, el ministro de AMLO, qué bueno que vayan a elegirse, pero así tan descarado. Otro elemento interno de debilidad es la falta de profesionalismo de funcionarios judiciales y jueces, la falta de autonomía presupuestaria. Si te amenazan con cortarte los fideicomisos del Poder Judicial y te los cortan, pues están cortando tu autonomía presupuestaria. El incumplimiento de la ley por parte del Ejecutivo, otro factor de debilidad de las Cortes de América Latina. ¿Ya hemos escuchado esto? Otro, la incapacidad del Poder Judicial para proteger a la ciudadanía de los abusos cometidos por el Estado. Son algunas de las conclusiones, de las reflexiones a las que llega la autora. Y quiero finalmente referirme a dos puntos muy rápido. Uno es que la autora hace su análisis a partir de diferentes teorías, ideologías, autores, conceptos. A mí el que más me gusta es el que habla de la judicialización de la política o la politización de lo jurídico, y no es trabalenguas. Les menciono rápidamente algunas ideas. Según estas investigaciones, la judicialización de la política implica que ciertos asuntos políticos comienzan a ser decididos por jueces, o al menos se ven condicionados por decisiones judiciales. O sea, cosas que tendrían que ser resueltas por los políticos a través de la negociación, del diálogo, los políticos las echan al Poder Judicial. Cuando no pueden ejercer un control político directo sobre los jueces, los gobernantes pueden recurrir a estrategias como la politización de la justicia, socavando la institucionalización democrática. En otras palabras, los políticos pueden lanzar campañas de desprestigio contra los jueces o apelar a un discurso mayoritariamente en contra de lo que ellos consideran como una supuesta dictadura judicial. Bueno, me parece una teorías y reflexiones muy valiosas. Y para concluir,
La autora hace un análisis de los ministros, ministras de 12 años durante la Suprema Corte para ver cuál era su perfil, su filiación, hace cuadros comparativos y luego nos ofrece algunas conclusiones. Les comparto algunas. Los perfiles de los ministros han sido analizados en 3 momentos distintos: antes de la reforma del 94, la implementada en 95 y la establecida en 2009, para comparar hasta qué punto se han modificado los rasgos distintivos de este grupo de poder. Esta investigación proporcionará información más pragmática que teórica, advierte la autora. La Suprema Corte ha mostrado ser más atractiva para aquellos nacidos en el interior del país que para los capitalinos. Primera conclusión. No ha sido un poder centralizado en la Ciudad de México. El centralismo desempeñó un papel de gran relevancia para la selección de ministros desde el punto de vista educativo, pues resulta que la mayoría de ministros procede de la Facultad de Derecho de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, no de universidades privadas, aunque claro que hubo algunos. Desde 1917 y hasta 2006, la UNAM vio graduarse a 107 ministros, de los cuales 83 ejercieron la docencia en la Facultad de Derecho de la UNAM. Uno de los aspectos negativos de tener una mayoría de ministros provenientes de la misma institución es la falta de diversidad en términos de personalidades, criterios y perspectivas académicas, dice la doctora Galván. Según datos del 94, el 61% de los ministros tenían una licenciatura en Derecho, 8% maestría y 31% doctorado. A partir de la reforma judicial del 95 se incrementó el requisito a tener un mínimo de 10 años de experiencia. Creo que ahora te piden 3 cartas de vecino. Sí, ¿verdad? La exigencia de un grado de doctorado en Derecho, dice la doctora Galván, como requisito para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia, podría acarrear beneficios significativos. Hoy creo que la experiencia que tienen es de 1 año o algo así. ¿Quieren que recién egresados sean magistrados? Con todo respeto, a mí me parece que hay que caminar el camino y aprender. Si yo me fuera a operar y voy a un hospital y me dan a escoger, mira, aquí el señor sacó 10, pero llevo 1 año operando. Es más, no, todavía no los cumple, lleva 10 meses. Y acá el otro señor tiene 30 años operando. ¿Con quién se quiere operar? Debemos reconocer que la posibilidad de exigir el grado académico de doctor para ser candidato a ministro enfrenta desafíos y críticas. Algunos argumentan que esta propuesta podría ser elitista, dice la autora. Luego nos menciona, al referirse al análisis socioeconómico de los ministros, pues habla de que está integrada mayoritariamente por personas de clase media y media alta. Pero lo explica que tuvieron más facilidades de acceso a la educación. Habla también, miren este párrafo, yo creo que con este cierro, porque habla sobre el perfil de las mujeres y demás, pero creo que este es de una actualidad maravillosa. Dice: someter a los ministros de la Corte al mandato popular, yo lo entiendo y traduzco como elección popular, pondría en riesgo la independencia del Poder Judicial. Al depender de elecciones, los ministros podrían verse tentados a emitir resoluciones con base en intereses políticos en lugar de apegarse únicamente al Estado de Derecho. Esto debilitaría el equilibrio y la división de poderes, pilar fundamental de la democracia. La inamovilidad y autonomía de los ministros es clave para garantizar la imparcialidad y objetividad en la interpretación y aplicación de las leyes. Pues yo hasta aquí lo dejo. Doctora Galván, muchas gracias por invitarme a leer y comentar su libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, por haber presentado esta obra. Y ahora vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Gabriela Galván Chávez, quien es nuestra autora en esta ocasión.
Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Barcelona y posgraduada en Integración Regional y Relaciones Económicas Internacionales por la misma universidad. Ha dedicado su trayectoria a la investigación, la academia y el análisis de políticas públicas. Su formación también incluye estancias postdoctorales en el Colegio de Michoacán, respaldadas por el CONACYT, con un enfoque en migraciones internacionales y el impacto de las instituciones con gobernabilidad. Ella ha impartido cursos a nivel licenciatura, maestría y doctorado en varias universidades de México, además de contribuir como investigadora en instituciones de España y de la Unión Europea. Ha colaborado con ONGs internacionales en la lucha contra la pobreza en países en desarrollo. Su experiencia profesional abarca tanto el sector público como privado y ha trabajado en la Coordinación de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Actualmente ofrece asesoría estratégica a gobiernos, empresas nacionales e internacionales en temas claves de gobernanza, fortalecimiento institucional y transparencia. Es autora del libro La Suprema Corte de Justicia de México en la encrucijada entre la política y la democratización del Estado de Derecho, una sola clave que analiza el papel del máximo tribunal mexicano en la consolidación democrática del país. Esta obra ha sido publicada por la editorial Tirán lo Blanc en coedición con la Universidad Latina de América. En la actualidad, ella continúa asesorando instituciones y organizaciones en temas de gobernanza y de fortalecimiento institucional. El libro ya está vendiéndose aquí a la entrada de este auditorio. Los invitamos para que aprovechen y conozcan esta obra, y al final la doctora estará también firmándolo para que quede en la memoria. Le cedemos el uso de la palabra a la doctora Gabriela Galván Chávez. Es un honor estar aquí, en este espacio donde la reflexión y el análisis jurídico no solamente enriquecen nuestro conocimiento, sino también fortalecen nuestra democracia. Quiero agradecer en primer lugar al maestro Jesús Vivanco Rodríguez, rector de esta universidad, y al maestro José Octavio Cisneros Ruiz, director de la licenciatura de Derecho, por hacer posible este foro, un espacio importante para el debate y la construcción de ideas. Al mismo tiempo, deseo agradecer al doctor Álvaro Vizcaíno Zamora por su presencia y su valiosa participación como comentarista de esta obra. Su trayectoria y compromiso con el derecho han sido una fuente constante de inspiración para mí, tanto en el ámbito profesional como en el ámbito personal. Tuve el privilegio de conocerlo, como él mismo lo comentó hace unos momentos, cuando él dirigía el área de información y análisis de la Suprema Corte. Desde entonces, más que un jefe, desde entonces ha sido una guía y un amigo. Álvaro, te agradezco de corazón tu generosidad por compartir tu visión sobre este libro y enriquecer este espacio de reflexión con tu conocimiento y sensibilidad. Finalmente, agradezco la presencia de cada uno de ustedes, pues este evento es un reflejo del compromiso colectivo hacia una educación integral y de calidad cimentada en sólidos valores humanos que la Universidad Latina de América se enorgullece de promover. Muchas gracias a todos por estar aquí. Me voy a ceñir al discurso que traigo ya pensado para respetar los tiempos, y al final también estaré disponible para si existen más comentarios. Hoy tengo el honor de compartir con ustedes las razones que me llevaron a escribir este libro, La Suprema Corte de Justicia de la Nación, encrucijada entre la política y la democratización del Estado de Derecho en México. Esta obra, quiero comentarles, es fruto de una reflexión profunda sobre mi trayectoria como analista y escritora, y tiene como objetivo analizar el papel de la Suprema Corte en la construcción de un Estado democrático de derecho en México. En el libro, como lo comentó ya Álvaro,
examinó 30 sentencias claves que marcaron un antes y un después en la historia de la Corte. El análisis abarca desde la reforma judicial de 1994, que otorgó al Poder Judicial una independencia sin precedentes, hasta el final del sexenio de Vicente Fox en 2006. A través de este estudio crítico, busco desentrañar cómo la Suprema Corte se consolidó como el máximo intérprete de la Constitución y cómo su labor fue esencial para garantizar los derechos humanos y también para resolver conflictos entre poderes. Sin embargo, este libro no solamente es un análisis académico más, es una invitación a mirar de frente la compleja relación que existe hoy también entre justicia, política y democracia, y a cuestionarnos qué futuro queremos para nuestro sistema legal. No basta con entender tampoco el pasado, sino también necesitamos una mirada crítica y comprometida con el presente y el futuro de nuestras instituciones. Entonces, ¿por qué este libro sigue vigente? Que es algo que ya comentó Álvaro, bueno, que a pesar que fue escrito en un periodo muy claro de 2 sexenios de gobierno, porque debería de ser la base de cualquier abogado. Yo pienso que porque los desafíos y obstáculos que enfrentan los sistemas judiciales en México y en América Latina, como lo comentó bien Álvaro, no son cosa del pasado. La lucha por una justicia verdaderamente independiente sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país. Y los dilemas que abordo en estas páginas continúan marcando el presente. En el capítulo 1, que también Álvaro lo ha hecho muy bien, examinó las Cortes Supremas de América Latina desde una perspectiva que va más allá de nuestras fronteras nacionales, es decir, también hablo de las Cortes latinoamericanas. Analizo esos factores internos y externos que él también ya lo comentó, que condicionaron su independencia, situándolas en un contexto regional y global que no ha perdido relevancia, sino que sigue influyendo en nuestra realidad jurídica y política. Entonces, detrás de todo este análisis hay más que una inquietud académica, hay una convicción personal. Escribir este libro no solamente es un ejercicio de investigación, sino también una necesidad de difundir por qué nuestras instituciones judiciales son como son y qué podemos hacer para fortalecerlas. Es así como nació la idea de escribir este libro, de la necesidad de conectar el análisis con la experiencia, la teoría con la práctica, la historia con el presente. Pero sobre todo nace de la convicción de que comprender el sistema judicial es el primer paso para transformarlo. Es decir, si no comprendemos lo que ha sucedido en el pasado, se volverán a cometer los mismos errores. Entonces, ¿cómo inicia el interés por escribir sobre la Suprema Corte? Mi interés por este tema, bueno, creció como Álvaro Chelo también lo comentó, que fui reportera y analista en la coordinación social de la Suprema Corte. Fue ahí, en ese espacio privilegiado, donde, bueno, redactaba yo mis boletines de prensa, también asistía a las conferencias magistrales, entrevistaba también a funcionarios y a jueces, y de esa manera esta experiencia me permitió entender por qué la justicia no solamente se construye en los tribunales, sino también en el debate público, la transparencia y la rendición de cuentas. Fue ahí donde observaba de cerca cómo esas resoluciones del Poder Judicial no solamente impactaban en los medios de comunicación, sino también en la opinión pública, y nos revelaba esa intersección poderosa entre justicia, comunicación y política. Recuerdo esos años en la Corte como un tiempo de transformación profunda. Se dejó atrás el hermetismo y se abrió paso a la transparencia informativa, marcando el inicio de una nueva era en la que la justicia no solamente se impartía, ¿no? O sea, se dejaron aquellos tiempos en lo oscurito y los ministros no informaban de lo que sucedía al interior. Entonces se trataba eso de explicar y de acercar a la ciudadanía. Y pues yo formé parte de ese equipo de comunicación social, de esos periodistas que intentaron entender el funcionamiento de la Corte, pero sin embargo, cuando me vino la idea de escribir este libro, bueno, pues yo me puse a reflexionar cuál había sido la idea original, y creo que entendí que desde el 2001, mientras recorría los pasillos del máximo tribunal, me detuve ante unos murales que forman parte del edificio sede, ahí donde, bueno, ustedes podrán ver estas obras no solamente representan la justicia como un ideal, sino también narran la historia de nuestra nación.
En esa contemplación despertó en mí esa inquietud profunda, entender cómo se construye o se erosiona la independencia judicial en México. La historia de México, como ustedes ya saben, pues ha estado marcada por la injerencia política, la concentración del poder en un partido que nos gobernó durante muchas décadas y donde la Corte pues era más que un órgano subordinado del Ejecutivo, más que como un verdadero contrapeso del Estado, es decir que la Corte pues tenía una importante función y conectaba directamente con la línea del presidente en turno. Entonces, si al presidente había un asunto que le interesaba, que tuviese entonces algún tipo de resolución en concreto, pues eso es lo que sucedía. Sin embargo, pues la reforma de 1994, esa fue la que marcó un punto de inflexión. La Corte dejó de ser un apéndice del poder presidencial para convertirse entonces en un actor clave en la consolidación democrática de México. Los ministros ya no simplemente eran colaboradores del Ejecutivo, bueno, en un país donde la competencia política venía viéndose paso a la oposición, entonces ellos tuvieron que actuar como árbitros imparciales en muchos conflictos jurídicos y políticos entre los distintos gobiernos, que es donde yo narro parte de la historia política y jurídica de México, asumiendo ese papel la Corte como un garante de la Constitución. El cambio más trascendental, que también casi Álvaro, creo que nos conectamos con el discurso porque muchas de las cosas son casi muy similares. Bueno, fue la renovación completa de los ministros, se disuelve la Corte anterior en 1994, se designan a nuevos ministros, pero ¿cuál es la diferencia de la de 1994? Bueno, es la disolución con la reforma. Bueno, que ellos buscan perfiles más capacitados, técnicos y sobre todo políticamente neutrales. Entonces, la reforma busca alinear este sistema judicial de México con estándares internacionales, particularmente europeos, donde la independencia y la imparcialidad son principios fundamentales. Con ello, la Corte no solamente gana autonomía, sino que también reafirma su papel como máximo intérprete de la Constitución y protector de derechos fundamentales. Entonces, fue dentro de ese contexto de transformación donde se desarrolló mi labor periodística, esta inquietud profesional. Además, también me llevó a conocer personalmente a muchos de los ministros que trabajaban en ese momento. Yo quería también comprender su personalidad y evaluar también hasta qué punto su independencia era real. La experiencia que yo tengo con la Corte que yo narro en mi libro pues ha sido realmente reveladora, más allá de sus fallos y debates jurídicos. Encontré también en ellos excelentes personas comprometidas con la justicia en México, en un México bueno, que buscaba reinventarse. Sabían que su labor no terminaba en una sentencia, sino que trascendía en la defensa del Estado de Derecho y en la construcción de instituciones sólidas. Por lo tanto, este libro también es un homenaje a muchos de los ministros que también pues, han pasado a una mejor vida y que ya no nos acompañan. Un tributo a esos ministros que marcaron una era en la Suprema Corte, quienes con determinación y un profundo sentido de responsabilidad también redefinieron la independencia del máximo tribunal. Entonces también yo narro sus historias y decisiones en donde revelan no solamente el impacto de la reforma judicial, sino también la esencia de la justicia en unos momentos claves de nuestra democracia. Por ejemplo, en el capítulo 8, Detrás de la Justicia, revelando los rostros de la Suprema Corte, 1994-2006, ustedes encontrarán las biografías de figuras claves como Vicente Ayunaco Alemán, Juventino Castro, José de Mudiño Pelayo, Juan Silva Mesa, Humberto Román Palacios, Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro Góngora Pimentel, Olga Sánchez Cordero, Mariano Azuela, Juan Díaz Romero, José Ramón Cosío, Margarita Ramos Luna, Sergio Valls y José Fernando Franco González. Además de que también introduzco también los perfiles de los ministros que integraron la Corte que disolvieron en 1994. En mi caso personal, por ejemplo, todos los ministros que conocí y que hubo dos que en mí dejaron una huella imborrable. Y bueno, fueron don Vicente Ayunaco Alemán,
y don Mariano Azuela Buitrón. Por ejemplo, recuerdo de Vicente Aguinaco Alemán, que me recibió, por ejemplo, en su despacho, un hombre muy sereno, un hombre muy tranquilo, siempre estaba rodeado de libros, por ejemplo, en español, inglés, francés, latín, idiomas que dominaba a la perfección, que el derecho constitucional y administrativo. Era un hombre muy elocuente y tenía una gran profundidad intelectual, no solamente era un jurista reconocido, sino también un hombre de mundo y uno de los ministros más éticos que ha tenido la Corte. Por ejemplo, su experiencia como litigante en Estados Unidos le brindó una perspectiva global, pero un verdadero compromiso estaba en México. Luchaba por ese poder judicial independiente y libre de presiones. Bueno, también Álvaro lo mencionas. También era un hombre que pues había sus luchas, ¿no?, internas, y eso también, entre qué era lo que debían de decidir y qué era lo justo y lo injusto. Entonces, también son personajes que tienen sus matices, no todo es bueno, no todo es malo. Su ascenso, sin embargo, lo que sí tenemos que reconocer y que es innegable, es que después de 50 años de carrera judicial ininterrumpida, pues llegó a ser ministro por méritos propios. Durante su presidencia en la Corte, en 1995 y 1998, Aguinaco también puso orden en la Corte y también en el gobierno apoyó la destitución de funcionarios corruptos, exigió el respeto por la autonomía judicial y defendió la Constitución frente a cualquier intento de vulnerarla. No solamente emitió sentencias, sino también era un hombre que defendía principios. Entendió que la justicia no es un privilegio del poder, como bueno, lo vienen diciendo a veces en los discursos oficiales, sino también ellos entendían que era el derecho inalienable del pueblo. Entonces su legado perdura en la lucha por un sistema también judicial más justo y equitativo, y yo creo que también inspiraría a las nuevas generaciones de juristas y ciudadanos a seguir abogando por la justicia y el Estado de Derecho en México. Y luego, por otra parte, a mí también que me causó muy buena impresión fue don Mariano Azuela Buitrón, quien todavía vive, y a quien tuve también el privilegio de conocer en el interior de su despacho. Era un hombre muy atento, siempre era un hombre muy noble y muy discreto. En él siempre había una elegancia innegable, una elocuencia que yo considero medida, pero profundamente impactante para mí. No necesitaba grandes gestos, o sea, exagerar, no era un hombre exagerado, no era un hombre teatral para imponer respeto. Entonces yo creo que su presencia para mí emanó sabiduría. Su trayectoria, que abarcó más de 2 décadas en la Corte, fue un testimonio de disciplina, integridad y convicción. Al asumir la presidencia del tribunal, su misión fue clara: debo fortalecer la independencia judicial y garantizar que la justicia fuera accesible a todos. De tal manera que lo hizo con esa serenidad que lo caracterizaba y la firmeza con la que él defendía el derecho. Entonces Azuela se convirtió en uno de los ministros más respetados y experimentados en la historia judicial mexicana, que yo describo allí en este libro. También era un hombre conocido por tener ese enfoque meticuloso con el derecho y su firme defensa del Estado de Derecho. El impacto de su labor se reflejó en la manera en que se abordan temas cruciales también para los derechos humanos, la protección también de libertades fundamentales en México, y su compromiso con la justicia no solamente influyó en la jurisprudencia del país, sino también que yo considero es inspirador a nuevas generaciones de juristas a seguir su ejemplo con rectitud y dedicación. Era un hombre intachablemente recto. Entonces, conocer a estos hombres de cerca no solamente me permite entender el peso de sus decisiones, sino también reafirmar que detrás de cada sentencia hay un rostro, una historia, una lucha. Cuando pienso yo ahora en el presente en Aguinaco y Azuela, los veo como arquitectos de nuestra democracia. Son 2 hombres distintos en estilo, pero unidos por una causa: la defensa de la independencia judicial. Su legado en la justicia mexicana es significativo. Sus decisiones a menudo, en momentos críticos, sentaron precedentes que configuraron el marco legal y los derechos fundamentales de México de ese momento. La valentía de algunos de ellos para desafiar intereses políticos fue crucial para fortalecer la independencia del Poder Judicial, y sus contribuciones replicaron más allá de sus mandatos, influyendo nuevamente en las generaciones futuras de juristas y en la sociedad.
Por lo tanto, este libro es ante todo un acto de justicia. Busca rescatar esas historias que hoy se han olvidado. He dado voz a esos jueces que moldearon el destino de México y recordamos que la justicia no es un concepto etéreo, sino una construcción humana forjada con nombres y apellidos, con decisiones valientes y con convicciones inquebrantables. En sus páginas relato la trayectoria de ministros que no temieron desafiar al poder, es decir, no temblaron, no dijeron, ay, soy un cobarde. Entonces, esos ministros los desafiaron al poder, defendieron la independencia judicial con firmeza y, sobre todo, con su excelencia jurídica y ética intachable, marcaron una diferencia real en la vida del país. Fueron jueces que entendieron que su labor trascendía los expedientes y las sentencias, que la justicia solamente cobra sentido cuando se ejerce con sensibilidad social. Es decir, también ellos entendían en el contexto que estaban viviendo y también abogaron también hacia los grupos más vulnerables de México. Esa integridad les otorgó algo invaluable, que parece hoy se ha olvidado también, que es legitimidad y confianza pública, porque la justicia no puede construirse sobre un privilegio ni sobre la arbitrariedad, sino sobre también, yo creo, la meritocracia, el conocimiento y un compromiso absoluto con el Estado de Derecho. Y fue gracias a ese principio que durante años los ministros de la Suprema Corte fueron elegidos por su capacidad, trayectoria y vocación de servicio. Esta es la historia que este libro busca contar, la de jueces que hicieron de la justicia su causa, su deber y su legado. Sin embargo, este libro también nace de una inquietud mayor, una de las que percibí desde mis primeros días en la Suprema Corte, la alarmante falta de cultura judicial en México. Para muchos, la Corte sigue siendo una institución distante, casi invisible, a pesar de que en sus salas se deciden algunas de las batallas más trascendentales para nuestra democracia. Seamos honestos, ¿cuántos de nosotros podríamos nombrar a los ministros de la Corte? ¿Sabemos cómo llegaron ahí? ¿Qué los definió? ¿O qué principios guiaron sus fallos? La respuesta es preocupante, muy pocos. Y esa indiferencia tiene un alto costo. Cuando la ciudadanía desconoce a sus jueces, la justicia puede convertirse en un instrumento de poder en lugar de un baluarte de derechos. Este libro busca cerrar precisamente esa brecha. No solamente es una historia sobre la Suprema Corte, sino una reflexión sobre lo que está en juego cuando la justicia se somete al poder. Nos invita a mirar más allá de los titulares, a entender que el engranaje de la justicia constitucional y asumir un papel activo en su defensa, porque la democracia no se sostiene solo con votos, sino con instituciones sólidas y ciudadanos bien informados. Y en esa lucha el conocimiento es nuestra mejor herramienta. Tras mi paso por la Suprema Corte, donde fui testiga de los desafíos que enfrenta la justicia en México, asumí ahora un nuevo reto: escribir un libro inédito sobre la Suprema Corte. Mi formación periodística me había enseñado a narrar la realidad, ahora debía de transformar ese instinto en una obra jurídica, científica, rigurosa, con la profundidad y la solidez que los temas demandaban. Al menos, pues, yo trabajé 5 años en este libro, hice muchos escritos, siendo el más importante el que origina esta obra, con un objetivo claro: construir una obra original que reflejara la fidelidad y el papel de la Corte entre 1994 y 2006. También, pues, yo conté con la asesoría también de expertos para la recolección, por ejemplo, de información de este libro. Me acerqué a académicos, expertos del sistema judicial, también con especialistas, bueno, que ahí, como van a poder ver en la amplia bibliografía al final de la obra. Entonces, sí, fue un trabajo muy minucioso y, bueno, yo creo que el camino fue difícil, no más bien fácil. Mi investigación, pues, exigió muchas jornadas en bibliotecas jurídicas, revisando documentos, explorando archivos físicos. Bueno, que cualquier estudiante ya lo sabe, cuando hay que buscar hay que trabajar mucho y parece que uno no trabaja, pero al final sí. Y bueno, entonces no solamente se trata de un esfuerzo intelectual, sino también logístico y personal. Hice también viajes, reuniones con universidades, por ejemplo con la UNAM también tuve el acercamiento con los que estudian el Poder Judicial, como Miguel Dragonel y Silvia Inclán, que son piezas claves también para entender el Poder Judicial. Algunos también con Guillermo O'Donnell, Karina Anzola Bekele, una también
investigadora argentina y estudia el Poder Judicial. Entonces, bueno, cada hallazgo para mí implicaba nuevas preguntas. Siempre que salía y hablaba con ellos, bueno, me quedaba con más dudas. Entonces tuve que ser muy paciente para encontrar las respuestas, y más que una tarea, pues para mí creo que este libro significa también, pues como todo investigador y como todo estudiante, pues hay que trabajar, hay que aprovechar esos instantes para leer, analizar y también plasmar pues parte de mis reflexiones. Entonces el proceso fue muy laborioso, pero la convicción siempre de que este trabajo podría contribuir a la comprensión y mejora de nuestro sistema judicial hizo que ese esfuerzo al final creyera que valiera la pena. Desde aquellos días que recorrí los pasillos de la Suprema Corte, admirando su imponente arquitectura y preguntándome por las historias ocultas detrás de esos muros, supe que mi inquietud no quedaría en meras reflexiones. Este libro es la prueba de ello. Es el resultado de años de investigación y de una búsqueda incansable por comprender el papel de la Corte en la vida democrática de México y compartir ese conocimiento con la sociedad. Mi objetivo fue, desde que tenía ya este libro hecho, es que este libro pues, no se quedara encerrado en las bibliotecas como sucede en muchos casos, ni que fuese un documento reservado para especialistas, sino que debería de llegar a quienes más lo necesitan, a ciudadanos, abogados, investigadores, estudiantes, funcionarios y todos aquellos que creen que la justicia es el pilar fundamental de nuestra democracia. Publicarlo ahora bajo el sello del editorial Tirano Blanc, reconocida en 2023 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como la editorial jurídica más prestigiosa de España, es un verdadero honor. Saber además que esta obra ya está disponible en México, pero también va a estar disponible en España y en otros países de América Latina, formando parte de una colección especializada, no solamente me debe de llenar de orgullo, sino también reafirmo su importancia en el debate jurídico contemporáneo. Agradezco también profundamente a Tirano Blanc por hacer posible esta publicación y por su invaluable compromiso con la difusión del conocimiento jurídico. Antes de concluir, también quiero expresar nuevamente mi más sincero agradecimiento a las autoridades de la Universidad Latina de América por su invaluable apoyo en la difusión de esta obra. Gracias a su compromiso con el conocimiento y la reflexión crítica, este libro podrá llegar cada vez a más personas, abriendo espacios de diálogo sobre la justicia y su papel en nuestra democracia. Su respaldo no solamente enriquece esta presentación, sino que también fortalece el compromiso de nuestra sociedad con una justicia más transparente, accesible y cercana a la ciudadanía. Les invito cordialmente a llevar este libro a casa. Al adquirirlo no solamente obtendrán una visión profunda sobre la evolución del sistema de la justicia en México, sino también que reafirmarán su compromiso con una justicia independiente y con un país donde el derecho sea el verdadero pilar de la democracia. Al final de esta presentación pues estaré disponible para quienes deseen conversar más a fondo conmigo sobre el contenido de este libro, y agradezco sinceramente su interés y paciencia y por ser parte de este cambio hacia una sociedad más justa y equitativa. Gracias.